Bien, señores, continuamos con el programa y vamos a conversar con Francisco Tavares, economista, académico, una persona joven que me gusta a mí mucho hablar de economía desde una óptica así, independiente y académica, no partidaria. Porque si viene un economista de un partido, ¿qué va a hacer? O a defender el gobierno o a criticar al gobierno. Entonces, yo prefiero hablar con gente, bueno, tendrá sus simpatías, pero hablar de economía o de temas de manera independiente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por Feliz la invitación. año. ¿No? Feliz año igual. Agradecido de estar en este programa sobre los hechos y nada, compartir las menudencias, ¿verdad?, de la economía. Bueno, inicia el año y el gobierno de Luis Abinader no pudo pasar la reforma económica, reforma fiscal. Sin embargo, bueno, hubo muchos motivos, tú lo sabes. Sin embargo, ¿qué va a hacer el gobierno para sostener el presupuesto? Solo buscar prestado. El dólar está a 63. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo comienza el año en términos económicos? Bueno, yo diría que partiendo de tu pregunta de la reforma fiscal, la necesidad de nosotros rebalancear las finanzas públicas, ¿verdad? Tenemos una finanza pública que en más de una década ha presentado unos déficits financieros, ¿verdad? Ingresos muy por debajo de la capacidad de gasto del gobierno y de un gobierno que tiene baja inversión pública, que necesita promover ese rubro, ¿verdad?, dentro de la inversión, dentro de los gastos del Estado, porque este es un país que necesita más inversión en educación, en salud, en infraestructura sobre todo. Tenemos un déficit de infraestructura de un 5% que se ha estimado incluso en informes de organismos internacionales, pero todo esto se enfrentó a una realidad política, ¿verdad?, de una reforma fiscal que no pudo ser realmente conducida y aceptada por la población. Primero, yo creo que hubo un cargo demasiado elevado en los impuestos al consumo. Creo que eso fue una de las cosas que más resquemor causó en la población, o sea, de rechazo sobre todo. Y la parte de la estructuración y la definición del impuesto al patrimonio, o sea, realmente un INPI que involucre sobre todo, digamos, vivienda, más allá de la franja de vivienda de bajo costo, 5 millones de pesos, realmente para la clase media que compra vivienda entre un 5 y 10 millones de pesos. Ya cualquier casa vale 5 millones de pesos. Sí, ya, con la burbuja inmobiliaria que se ha vivido en los últimos años, o sea, la vivienda se está apreciando bastante a lo largo de los últimos 3 años. Incluso la misma revista del Fondo Monetario Internacional dedicó en su último trimestre el problema de la vivienda a nivel mundial. Y eso se está viviendo también en República Dominicana. Pero bueno, entonces esos fueron de los elementos que yo creo que golpearon bastante la iniciativa del gobierno dominicano de emprender una reforma fiscal. Ahora bien, la reforma fiscal es necesaria. O sea, nuestra capacidad de rebalanceo de nuestras finanzas públicas viene acompañado no solo con una reforma tributaria, una reforma fiscal, sino tiene que ir acompañado también con digamos, un rebalanceamiento de los gastos del gobierno, reducirlo, sobre todo aquellos gastos superfluos que son bastante difíciles de erradicar porque, hay que decirlo, tienen un gran peso político. Realmente no hay margen para reducir gastos en remuneraciones, no hay margen para reducir gastos, por ejemplo, ahora con la poca profundización que hay de la racionalización de las instituciones. Se fusionó, o no sé en qué etapa está realmente la fusión del Ministerio de Economía y Hacienda, la fusión de Educación y el Ministerio de Educación Superior y otras que se eliminaron. O sea, ¿cuál fue el esfuerzo realmente de plantear una racionalización de las instituciones públicas en República Dominicana? Lo que se dice es que eso va a generar, dicho por el mismo gobierno, son 25.000 millones o 20.000 millones de ahorros. Eso es prácticamente nada. Cuando tú tienes unos gastos en exenciones y lo que llaman gastos tributarios que están por encima de los 343.000 millones de pesos. Yo creo que esos son elementos que hay que atacar y sobre todo el aspecto necesario de nosotros ir
modernizando y eficientizando las recaudaciones tributarias ante una economía que está en permanente cambio, que se está trasladando de la economía presencial a una economía donde las transacciones mayormente se están dando en la virtualidad, y es lo que llaman economía digital. O sea, hay muchos elementos que creo que en este nuevo año 2025 el gobierno tiene que retomar, creo yo, las negociaciones y las discusiones de una reforma fiscal, porque realmente el país lo necesita. Lo más fácil es patear la bola hacia adelante y que el problema lo enfrenten nuevas autoridades. Yo creo que eso para nada significaría una solución a un problema que ya sabemos que es estructural y que no realmente tiene una solución en la forma en que se está gestionando actualmente la finanza pública. Ya vemos que hay más de 6.000 millones de dólares para el nuevo presupuesto del año 2025, es decir, que estamos en el mismo modelo de cubrir necesidades de financiamiento con endeudamiento público. Francisco, ¿cómo la gente se entera de cuándo se paga un préstamo en este país? ¿Cómo se sabe eso? Porque aquí hay miles de préstamos y ¿cómo se sabe eso? Bueno, mira, lo que pasa es que sí lo publican. La misma Dirección General de Crédito Público, y es un documento que nosotros los economistas generalmente consultamos porque es el informe que nos da detalles de cómo el Estado ha ido gestionando su deuda pública, cómo ha ido pagando, a quiénes le paga, bajo qué condiciones le paga, a qué tasa de interés más o menos promedio le paga esas acreencias a acreedores internacionales y internos del país. Es decir, hay un informe que se elabora trimestralmente y que se envía a la Cámara de Diputados, al Congreso de la República, al Senado, para que nuestros legisladores realmente sepan en qué está el país, digamos, pagando, cómo le está pagando esa deuda. Dudo que lo lean. Realmente aquí hay una falta de formación financiera de nuestros representantes al Congreso, y yo creo que eso es algo que hay que ir formando, la capacidad de los políticos dominicanos de entender la economía, porque no hay forma de que un legislador pueda realmente hacer una intervención vamos a decir, sustanciosa y proponer modificaciones que vayan en beneficio de la población del presupuesto público si no lo entiende. Eso es un problema que nosotros no lo podemos resolver y que el ciudadano tiene que ir tomando en cuenta cómo elegir de forma mucho más sustanciosa a nuestros representantes. Es decir, hay que elevar la capacidad y la cultura política del pueblo dominicano para que sepa elegir y no elija precisamente porque le parece más gracioso, porque le da 2 o 3 cosas el Día de las Madres, el Día de los Santos Reyes, etcétera. Porque si no, se convierte en una democracia electoral clientelar. Bueno, mira, quiero volver al INPI. Si tú entras a impuestos internos, te das cuenta de que todas las viviendas de este país están valoradas, infravaloradas. O sea, una vivienda que puede costar 20 millones de pesos está registrada con 2 millones. Así y yo veo que nadie se preocupa por eso en ningún gobierno, sino que quieren subir los impuestos. Quiero que me hable de eso. ¿Por qué lo dejan? Para beneficio de ellos, de la clase política. Pero otra cosa, hay miles de negocios pequeños que no registran ni TEVIS, ni pagan, ni cobran, ni hacen nada. Tú vas a Villa Consuelo, a Herrera, a Villa Juana, hay puestos de goma, puestos de batería, puestos que no piden INTEVIS, todo en efectivo, incluso negocios que te dicen, dámelo en efectivo y yo no te pongo INTEVIS. Entonces, cuando tú vas a un negocio grande, te dicen con INTEVIS o sin INTEVIS. ¿Qué significa eso? Bueno, fíjate, la primera pregunta que tú me dices sobre el valor de las viviendas, yo creo que es uno de los problemas que erosiona la capacidad de recaudación del Estado, sobre todo de un impuesto, que es un impuesto directo que afecta sobre todo a los que más
supuestamente tienen en la República Dominicana, porque el gran patrimonio, ya sea inmobiliario o financiero, lo detentan los contribuyentes que más poder adquisitivo tienen. La razón de eso es que nosotros no tenemos un catastro nacional que hace una actualización de los valores de las viviendas en el territorio de la República Dominicana. Cuando tú tienes un catastro que no se actualiza o que no permanentemente, o ya sea cada 3 años, cada 5 años, actualicen los valores de las viviendas, entonces tenemos de que la DGI no aplica el impuesto sobre el valor real de la vivienda y eso afecta a la recaudación. Lo subvalúan. Entonces, si eso continúa así, entonces el impuesto al patrimonio inmobiliario tendrá las deficiencias que tiene actualmente de recaudación y eso afecta a la DGI y afecta a las finanzas del Estado. Ese por ese lado. Lo de la aplicación del ITEVIS o no aplicación, cuando te preguntan eso y te dicen con ITEVIS o sin ITEVIS, quiere decir que es un contribuyente que está registrado en la DGI. Lo que él te dice es, bueno, si lo pagas con tarjeta, inmediatamente hay una trazabilidad del impuesto. Es decir, si pagas con tarjeta, ya la empresa que da el servicio, ¿verdad?, de las tarjetas de crédito del mismo banco, da la información a la DGI de que se hizo una transacción. O sea, ya está certificada. El proveedor tiene que pagar el ITEVIS. El proveedor, el agente de retención, que es la empresa a que usted le compra, tiene que registrarlo y tiene que pagarlo el próximo mes. Sí. Entonces, cuando ellos te dicen sin ITEVIS, es diciéndote, bueno, sin ITEVIS tú te vas a ganar supuestamente un descuento, que es lo que dice un ahorro. Te dice, te va a ahorrar tanto, pero es el ITEVIS que te quitan. Claro. Entonces, esa es una forma mafiosa, digo yo, porque está burlando, ¿verdad?, la ley tributaria. Claro, beneficia al consumidor, pero en términos colectivos afecta. Pero el gobierno lo sabe y no toma medidas. Y el gobierno puede ser que lo sepa, claro, o lo sabe. Entonces, esas son cuestiones que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y también el Estado tiene que tener, ¿verdad?, la fiscalización y tener un equipo, ¿verdad?, de fiscalizadores, que cada vez la fiscalización se está volviendo más anacrónica, porque ya las fiscalizaciones no se hacen llegando a los negocios. En Estados Unidos, en Europa, no se hace eso prácticamente. Lo que se hace es, sencillamente, a través de mecanismo electrónico, más o menos se sabe cuál es el flujo y cuál es incluso el riesgo de impago de una empresa de acuerdo a evaluaciones estadísticas que hace. Por eso son cuestiones muy, vamos a decir, muy densas que no me gustaría explicar aquí, pero lo cierto es que ya tenemos que tener una administración tributaria mucho más moderna y que se adapte, claro está, a las nuevas formas de adquisición de renta de los negocios que ya cada día están más migrando a lo que es la economía digital. Aquí no. Hay mucha gente. Pero tú vas a hay mucha gente. Lo que pasa es que aquí nosotros vivimos una economía dual. Una economía dual en donde hay presencia o atisbo, ¿verdad?, de avances. O sea, aquí hay gente que tiene, ¿verdad?, negocios que reciben pagos electrónicos, que te pueden hacer incluso transacciones electrónicas sin problema, y hay otros que no, o que no les interesa, porque crea una especie de trazabilidad donde tendrían que pagar, claro, pagar o liquidar el impuesto. Pero mire este caso, Francisco. Yo voy a un restaurante, eso lo hacen regularmente los restaurantes. Como, ceno, bebo. Regularmente uno anda con otras personas. Sí. La cuenta, sí, son tantos. Dame el ITEVIS. No tenemos. Se dañó la máquina. Pero te cobran el dinero. Oye, te están robando. Pero tú no vas a hacer un lío ahí, porque tendrían que hacer un lío. Claro. Entonces, ¿cómo evitar eso? Porque Impuestos Internos debería tener un teléfono público con WhatsApp que tú le digas, mira, ese negocio está cobrando ITEVIS y no lo está reportando, pero no tiene una vía de denuncia. Claro. Entonces, es una situación. Esa es una situación que ocurre bastante en nuestro país. Yo incluso me ha pasado lo mismo. Yo he ido a restaurantes, sobre todo incluso restaurantes de la parte céntrica, incluso de cualquier restaurante en zonas o enclaves turísticos, sí, me ha pasado mucho. A mí también. Entonces, es una forma de robar a la clara.
Y claro, el que no está pendiente de eso, que no conoce que esos son mecanismos de elusión fiscal o de evasión directamente, lo que está penado por la ley, o sea, una gente que haga eso, una empresa que haga eso, tiene que ser denunciada, y la DGI tiene que tener mecanismos. Incluso hay aplicaciones que se pueden establecer donde el ciudadano haga denuncias directamente de su propio teléfono. Y eso te crearía la capacidad de tú ir identificando evasores en el territorio. Y la DGI tiene la capacidad también para verificar si ciertamente eso ha ocurrido, y tener sobre todo intervenciones puntuales de acuerdo a la denuncia ciudadana, a la denuncia de los contribuyentes, porque el contribuyente tiene que ver efectivamente de que lo que está aportando al Estado en términos de impuestos está llegando realmente a los fines de la recaudación al Estado dominicano. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que mejorar. Vamos a hablar en breve de los chinos y otros temas que también tienen que ver con la evasión fiscal. Vamos a la pausa.